Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 25 de abril y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la próxima hora estaremos con ustedes mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Muy bien. Gracias a Dios aquí echándole muchas ganas y pues ya muy contento de estar en una emisión más con nuestra audiencia, nuestro público que nos escucha amablemente y que en esta ocasión, Gus, vamos a tener pues el gusto de poner aquí sobre la mesa un tema de los muchos que hemos puesto con toda intención de seguir transmitiendo este interés por descubrir lo que sucede a nivel de planta. Así es. Porque las empresas son personas, Gus, pues siempre tomamos en cuenta el factor humano. Si bien nos interesa mucho pues destacar el tema de cómo estrategias que van encaminadas a la productividad, a la mejora continua, a la calidad, todo esto, pues siempre van de la mano con el tema de factor humano. En este sentido, pues el tema que vamos a tocar hoy me parece muy interesante y muy conveniente. Este tema es neurociencia organizacional, optimizando la toma de decisiones. Pues es un tema que, además de ser bastante común el tema de la toma de decisiones en las empresas, Gus, también lo es ver cómo a veces es tan complicado gestionar o llevar este proceso de la toma de decisiones y que en ocasiones es lo que pone un poco de cabeza a la organización. Claro. Y bueno, pues justamente tiene que ver con esta parte de cómo es este proceso en donde además nuestro cerebro toma un papel importante. Sí, entonces a partir de esto, pues lo que nos interesa es cómo podamos despertar esta conciencia en los líderes de las organizaciones, en aquellos que participan en las organizaciones y que pues una vez con este conocimiento, con esta idea más clara de la importancia de hacer decisiones bien analizadas, bien planteadas, para poder tener una mayor efectividad en la gestión organizacional. Así es, y es que es bien importante, fíjate, hay que destacar la importancia de conocernos a nosotros mismos primero. Claro. ¿Qué nos emociona, qué nos motiva, qué nos mueve, para a partir de ahí poder desarrollarnos efectivamente dentro de las organizaciones? Es correcto, Gus. Es súper indispensable esto que acabas de comentar, el conocernos a nosotros mismos. De hecho, pues hablando de inteligencia emocional, que sí, pues tiene mucho que ver con el tema de neurociencia, pues es justamente uno de los elementos básicos, esenciales. De ahí partimos para poder desarrollar esta competencia que es la inteligencia emocional y es justamente el autoconocimiento. Y para ello, pues conviene, a manera así muy breve y ahora sí que a manera de introducción, conviene explicar un poquito esta parte del cerebro y el comportamiento humano. Hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y esta frase dice que somos lo que pensamos. Sí, totalmente. Porque finalmente el comportamiento pues está ligado todo el tiempo a nuestros pensamientos. Por eso hay que tener cuidado y pues observar cómo es que desarrollamos nuestros pensamientos del día a día. Si nos dejamos influenciar por temas positivos o negativos, eso hace una gran diferencia, ¿no? Así es. Pues nuestro cerebro, Gus, tiene una manera muy peculiar de trabajar, ¿no? Que es a través de la interacción de millones y millones de neuronas, que son las que se encargan, a través de todo el sistema nervioso central, se encargan pues de llevar toda la información, la comunicación de nuestro cerebro a todo el resto de nuestros órganos. Y pues es bastante interesante porque mucha gente no sabe, fíjate, a pesar de ser un tema muy importante, no sabe cómo es que funciona el cerebro. El cerebro funciona pues a través de estas neuronas con neurotransmisores que son
algunas sustancias químicas que son las que se transmiten entre neuronas a la hora de hacer sus sinapsis, ¿no? sus interacciones. Y entonces estas interacciones, Gus, que se generan a partir de que empezamos a vivir experiencias, es decir, interactuando con el medio, vamos recibiendo a partir de nuestros sentidos, vamos recibiendo se me fue la palabra, estímulos es la palabra que estaba buscando. Vamos recibiendo estímulos del exterior. Okay. El sentido de la vista es el que más aporta en esta parte de recibir los estímulos. Pues también tenemos el oído, el gusto, el olfato, etcétera. Y entonces, de esta manera el tacto, que es muy importante, de esta manera es como le damos la información del exterior a nuestra mente, a nuestro cerebro, de tal manera que pues empieza a llevar este proceso bioquímico en donde el cerebro genera ciertos neurotransmisores y que cada uno de estas sustancias pues abonan a ciertos comportamientos. Por ejemplo, el segregar serotonina tiene que ver con la felicidad, con la alegría. Cuando nos sentimos contentos, alegres, es porque estamos segregando serotonina, ¿no? Cuando segregamos cortisol, este neurotransmisor tiene que ver con el estrés. Cuando andamos estresados, abrumados, nerviosos, cansados, etcétera, pues traemos alto el cortisol. La dopamina, esta sustancia, este neurotransmisor tiene que ver con el tema de la sensación de placer, de gusto. Es cuando hacemos algo que nos genera placer, estamos segregando ahí dopamina y esto hace que luego querramos volver a hacerlo, ¿no? Entonces, está bastante interesante. O sea, hay muchísimas sustancias que segregan nuestro cerebro a través de los diferentes procesos que suceden dentro de y que al final, Gus, pues tiene que ver con comportamiento, ¿no? Claro. A partir de entender esta parte, pues, de cómo es que funciona nuestro cerebro, lo ligamos ahora a cómo este proceso de neurológico que llevamos en nuestro proceso, cómo es que lo conectamos con la toma de decisiones. Que ese es el punto que nos interesa destacar acá, ¿no? Porque finalmente, pues todo el tiempo, como seres humanos, todo el tiempo estamos en la necesidad de hacer decisiones tan sencillas como me levanto o no me levanto en la mañana. Me baño o no me baño. Me baño o no me baño, ¿verdad? Que también es claro, parte de lo que decimos durante el día. Comemos o no comemos, a qué hora lo hacemos, o si en la noche nos ponemos a hacer X o Y actividad. Todo eso son decisiones que vamos tomando. Algunas de estas decisiones ya las tenemos registradas en nuestras redes neuronales, así se le llama, a aquellas rutinas que ya tenemos bien establecidas y que ya las dejamos como habituales. Y entonces, cuando es el caso de este tipo de decisiones, pues ya son prácticamente decisiones programadas, vamos a decir, porque las hacemos ya en automático. Pero también tenemos las decisiones que son razonadas, aquellas que sí implica tomar conciencia de lo que está sucediendo y a partir de ello, pues, hacer un análisis rapidísimo de la situación y con base en la información que obtenemos de ese análisis, pues hacemos una decisión, ¿verdad? Claro. Como hacer una compra, si es el caso de estar ahí en algún centro comercial o hacer una compra o no, evaluamos pues el producto, el precio, las condiciones, la necesidad, entonces ya lo hacemos de manera razonada, ya no es como que en automático, ¿no? Claro. En el ámbito laboral sucede exactamente lo mismo, Gus. En el tema laboral, en el trabajo, hay decisiones que ya las hacemos de manera, pues digamos, en automático, de manera habitual, y hay otras que las tenemos que razonar. Así es. Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían los primeros pasos, Luis, para poder primero tomar conciencia de cómo funciona nuestro cerebro? Porque ahorita bien decías, la mayoría de las veces hay redes neuronales que ya te hacen actuar Así es. en automático, ¿no? Porque ya tu cerebro se acostumbró a hacer la misma actividad de manera repetitiva. Entonces eso te hace perder un poquito la conciencia y ya lo haces habitualmente. Ahora, ¿cómo retomar esa conciencia para esa rutina? Pues llevarla a otro nivel, cambiar lo que haya que cambiar y aparte utilizarlo de manera consciente para cambiar la actitud en la toma de decisiones dentro del trabajo y donde sea. Pero ahorita estamos hablando dentro del trabajo. Claro.
Pues todo parte de la capacidad de tomar conciencia, Gus. Eso es la clave acá. Finalmente, aunque puedan ser decisiones programadas, es decir, que ya hagamos de manera habitual, la idea es que siendo conscientes de lo que estamos haciendo, podamos volver a evaluar la conveniencia de esa decisión habitual que normalmente hayamos tomado. Ahora, pudiéramos pensar, bueno, pues si ya es habitual, significa que no pasa nada, sino más bien pues sucede lo que se espera y pues simplemente es volver a aplicarla. Ciertamente. También es importante destacar que conforme vamos llevando a la práctica ciertas conductas, podemos determinar el nivel de eficiencia a través de estas conductas, ¿sí? Que la eficiencia, como bien sabemos, pues tiene que ver con la parte del uso de los recursos, cómo optimizamos el uso de los recursos, y esto tiene que ver también con el hecho de adquirir experiencia en la práctica. Conforme vamos haciendo mayor repetición de la práctica, pues eso nos pueda ir desarrollando mayor habilidad para realizarla. De tal manera que si antes me tardaba 1 hora, después de varias repeticiones, de varias prácticas, pues ahora me pueda tardar 40 minutos. Ajá. O sea, a lo mejor antes utilizaba cierta cantidad de recurso, en especie, algún material o etcétera, pues ahora lo pueda optimizar y utilice menos. Entonces, esto lo vamos a poder identificar, Gus, en la medida en la que somos conscientes de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Okay. Y es por ello que entonces entra el juicio, el razonamiento, para decir, bueno, ¿lo puedo hacer mejor? Bueno, ¿será que estoy utilizando de manera incorrecta el recurso y por ello no lo estoy pudiendo optimizar? Entonces ese tipo de cuestionamientos son los que nos invitarían a replantear el hacer. Y para eso, por ejemplo, hay ejercicios, o sea, porque ya me queda claro que primero hay que ser conscientes, ¿no? Y actuar de manera en el aquí y en el ahora, de autoconocerme, hacer un ejercicio de autoconocerme, pero ¿cómo sé para aprender a gestionar mejor mi nivel de estrés, por ejemplo? Para volverme más creativo, para, no sé, cualquier habilidad de liderazgo que necesite yo en una empresa. Porque me imagino yo que ahorita con lo que estás diciendo, pues es, oye, conéctate como lo hacen en alguna clínica para verte tu cerebro y cómo está. Para empezar, no lo voy a saber yo interpretar. Necesito un experto que me ayude. Entonces, en vez de eso, ¿qué podemos hacer? ¿O definitivamente hay que hacer eso? No, sí hay, definitivo, es algo que se puede trabajar, Gus. Nuestro cerebro tiene una cualidad, que además esto es algo que nos hace únicos, fíjate, porque ningún ser vivo sobre la Tierra de manera consciente puede hacer cambios en su estructura neuronal. Okay. Nuestro cerebro tiene la capacidad de la neuroplasticidad. Significa esto que lo podemos moldear en la medida que somos conscientes y de manera pues por convicción, vaya, es decir, queriendo hacerlo, lo podamos trabajar. Esto me lleva a algo que yo promuevo mucho y normalmente lo comento en las empresas en las que me ha tocado compartirlo. Toda la gente es desarrollable, toda la gente se puede desarrollar, además de que toda la gente tenemos algún talento, porque nacimos con cualidades, con virtudes, y entonces la idea es cómo poder desarrollar en la medida de lo posible esos talentos, esas cualidades, para que se puedan maximizar. Y toda la gente es desarrollable. Lo único que cambia o que varía, Gus, es el tiempo. Okay. Porque algunos será que se puedan desarrollar en días, otros tal vez meses, otros tal vez años. Bueno, justamente esta cualidad del cerebro, la neuroplasticidad, es lo que permite que los seres humanos seamos desarrollables. Pero sí es bien importante tomar en cuenta que esto depende de que nosotros querramos hacer este cambio. Las estructuras neuronales se pueden deconstruir y se pueden volver a construir. Claro, sí cuesta, ¿no? Esto es lo que implica cambiar un hábito. Esto es lo que implica dejar una mala práctica, una práctica que aunque genera cierto nivel de placer, dopamina, pues no necesariamente me genera algún beneficio en lo particular. Vamos a hablar de un tema de productividad. Algo que a los jóvenes hoy en día y bueno, a algunos adultos también nos gusta, el tema del scroll down en el celular, ¿verdad? Estar ahí en el TikTok, estar en el Face, estar en el YouTube, haciendo scroll down todo el tiempo. Eso es porque nuestro cerebro segrega dopamina y eso hace que querramos más. Y por eso cuando acuerdas, pues, ya tienes 1 hora, hora y media, 2 o hasta más ahí en el celular.
Entonces, ¿cómo evitamos esto? Tomando conciencia y forzando un poquito el hecho de decir, bueno, estoy claro que esto no es algo productivo, provechoso para mí, necesito cambiarlo. Y eso cuesta un poco al principio, ¿no? Entonces, esta parte es justo lo que hacemos en este ejercicio de, pues les llamamos entrenamientos basados en la neuroplasticidad. Este tipo de entrenamientos tiene que ver con identificar la manera en la que aprendemos, porque algunos somos más visuales, algunos somos más auditivos, algunos somos kinestésicos. Los kinestésicos son los que necesitan estar tocando algo, moviendo algo, interactuando con algo, ¿no? Son más de contacto corpóreo. Y entonces, dependiendo de cuál sea nuestro estilo de aprendizaje mayormente, pues nos enfocamos a trabajarlo. Si soy más visual, pues me enfoco más en aprender de manera visual, ¿no? Con gráficas, diapositivas, algún video, etcétera. Si somos más auditivos, pues a lo mejor un audiolibro, alguna conferencia, alguna charla. Si somos más kinestésicos, que la gran mayoría caemos en algo de esto, pues es más el ir ahí a hacerlo, ¿no? A campo, al punto, al lugar en donde necesito hacer la práctica, pues es interactuar con el medio, tocar ahí los materiales y de esta manera poder procurar darle un nuevo aprendizaje al cerebro. Ahora, ¿qué pasa ahorita que tocas ese tema? Sabemos que existen herramientas y recursos que comúnmente Recursos Humanos utiliza para identificar el tipo de perfil de sus colaboradores. Sí. Y en función de eso, pues detonar una estrategia para cada uno y sacar el mayor provecho a cada uno en función de su perfil. Ahora, ¿cómo lo conectamos con lo que decías ahorita de que todos tenemos la capacidad de mejorar? Sí. Entonces, ¿cómo convergen estas dos formas? De decir, me adapto a cómo es mi colaborador, porque ya conocí su perfil a través de ciertas herramientas, a través de ciertos recursos, pero está también la otra parte de que yo lo puedo llevar y moldear hacia donde en este momento el equipo necesita un perfil así y el que ya tengo lo puedo ajustar. O sea, ¿cómo juegan esas dos? Muy, muy interesante esta pregunta, Agus, este planteamiento, porque sí es conveniente, en principio, partiendo de un estándar, sí es conveniente tener una definición del rol y la función en el puesto. A esto le llamamos perfil de puesto, ¿no? Que conviene que esto exista antes de hacer cualquier contratación, porque además a través de esta herramienta, que es el perfil del puesto, podremos hacer una selección adecuada del personal. Es decir, buscamos empatar el perfil de la persona con el perfil del puesto. Y esto es con la intención de que cuando llegue la persona sea más fácil para la persona adaptarse y arrancar. Aquí es donde entra un término que es muy utilizado, muy común en la industria y que en muchas ocasiones no se le da el sentido o no se alcanza a comprender de la manera correcta. Y es el término de mejora continua, Gus. Sí, en donde este término además está conectado a otro término que es muy común también en las empresas, que es el de excelencia. Todas las empresas manejan en algún texto de su filosofía organizacional la palabra excelencia. Sí. Exceder las expectativas, excelencia operacional, excelencia por todos lados, ¿no? La excelencia tiene que ver definitivamente con la mejora continua. Tiene que ver con un aprendizaje continuo. Tiene que ver con que si bien formamos parte de una estructura organizacional en donde existen estándares, no significa que esos estándares se escriben en piedra. Esos estándares están para tener una referencia de dónde partir, sabiendo que al menos apegándonos de inicio a esos estándares podremos lograr un resultado, vamos a decir, adecuado. Pero lo que se busca es en todo momento estar buscando el óptimo. Y eso es el iniciar el viaje de la mejora continua, o eso es entrar en la cultura de vivir excelencia operacional o exceder en todo momento la expectativa de aquellos clientes, tanto internos como externos, que esperan algo de nosotros. Sí, entonces implica tener esa disposición, Gus. Definitivamente implica el que tanto la organización esté dispuesto o dispuesta, en este caso hablando en lo general, a desarrollar a su gente. Eso nos lleva a la necesidad de entrar en esta dinámica de identificar en el empleado cuáles son sus estilos de aprendizaje, cómo es que se pueda potenciar el talento de estas personas, porque en muchos casos la gente tiene talento pero no lo sabe. Y entonces es donde
donde es una gran oportunidad para los líderes que nos encanta hacer esta parte de desarrollar personas, porque entonces pues es donde identificamos materia prima virgencita, ¿no? Claro. El talento ahí en las personas, en donde por situaciones diversas esas personas no han podido encontrar la forma de sacarlo, de ponerlo a flote, y entonces pues ahí entramos a hacer labor. Sí, y entonces quiero insistir un poquito en esta parte. ¿Cómo es que un líder de una organización puede empezar a hacer este tipo de ejercicios para detectar esto en sus colaboradores? Porque otra vez conocemos herramientas y recursos que se utilizan, unos más que otros, unos más famosos que otros, pero el término neurociencia se oye como muy clínico. Sí. Entonces pudieras pensar de que no, pues es que esto es, llévatelos a un hospital y conéctalos. Especializado. Entonces, sí va por ahí, porque estamos hablando de la neurociencia, de que como líder pues tienes la responsabilidad de conocer cómo es el cerebro de tu colaborador. Sí. Y se oye muy fuerte, pues ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo le haces, cómo identificas para poder en base a eso colocarlo, como dices ahorita, en la posición que mejor pueda rendir, ¿no? Sí, totalmente. No llega a ese nivel, Gus. Digo, definitivamente ya si tuviéramos un caso mayor en donde hubiera algún daño ahí cerebral, alguna situación por algún golpe, que casi siempre es lo que pudiera suceder, pues algún golpe que genere ya ciertas conductas que son anómalas en su totalidad, y bueno, ahí sí ya implica pues un especialista y llevarlo a un estudio mayor. Pero no, digo, el tema de decir quiero procurarle a mi equipo de trabajo un desarrollo conociendo o sabiendo de que el cerebro, tiene esta condición de neuroplasticidad, pues no, la realidad es que simplemente es el hecho de estar abiertos como líderes, decir, bueno, sí hay manera de poder desarrollar a nuestros colaboradores, sí hay manera de poder facilitar esta parte a través de ciertas herramientas, y hoy en día, la verdad es que hay muchísima, cada vez hay más disponibilidad de información, de materiales, de técnicas, de un sinfín de opciones de capacitación que incluyen ya esta parte de la neurociencia. La cuestión es nada más pues tener la apertura de conocer estas opciones y buscar integrarlas en la organización. Una muy sencilla, que ahorita está muy socorrida, es el mindfulness, por ejemplo. Uh-huh. El mindfulness que se inicia con la práctica en el yoga, y que inicialmente se proponía pues que solamente los tibetanos, esta gente que andan en este rollo, pues podían aplicar esto. No, la realidad es que cualquiera de nosotros lo puede hacer. El mindfulness no es otra cosa más que buscar el estar consciente la mayor parte del tiempo. Porque aunque no lo pareciera, Gus, porque hay gente que me ha dicho, oye, pero pues yo no me duermo en el trabajo. Piensan que luego cuando hablamos de conciencia es porque estoy dormido, es cuando vuelvo a la inconsciencia. No, a veces estando despiertos, la realidad es que vivimos en la inconsciencia, despiertos. Entonces, no, la idea del mindfulness es para lograr un nivel de dominio de nuestros pensamientos que nos mantenga conscientes mayormente, y que no sea una cuestión de esas redes neuronales a las que también le llamamos sesgos cognitivos, ahorita vamos a hablar de eso, que no sea eso lo que nos impida tener esa conciencia plena y ese conocimiento o entendimiento, más bien ese entendimiento pleno de lo que está sucediendo en nuestro entorno, y a partir de ello entonces podamos tomar las decisiones correctas, las decisiones más adecuadas acorde a aquello que estemos buscando. Entonces, esto, por ejemplo, el mindfulness, ahorita ya hay muchas modalidades que se pueda trabajar desde casa, con niños, en lo personal, en el trabajo. De hecho, hay una, recientemente acabo de empezar a estudiar algo que es el mindfulness en el trabajo. Lo estoy empezando a desarrollar porque me interesa mucho promoverlo en las empresas. El mindfulness, además, ayuda para que en esa idea de tomar conciencia plena, también logras conectar con tu interior. Logras interiorizar al grado de comprender cómo estás, cómo te sientes, y a partir de ello, pues conectar tu interior con el exterior y generar los recursos adecuados o necesarios para poder tener un desempeño óptimo. Entonces, la verdad es que es muy útil, muy recomendable. No es un tema de que solo aplique para aquellos que tengan algún
alguna necesidad mayor, pudiéramos hablar de depresión, ansiedad, cosas así. O sea, no, realmente es algo tan sencillo que lo podemos aplicar en el día a día, simplemente, pues, por ejemplo, para controlar el nivel de estrés que pudiéramos traer en el día a día. Que a veces el andar en el acelere y juntas y broncas, ya me habló el jefe y un reporte y el cliente y la bronca de calidad y entonces andamos tan acelerados que a veces ese es el vivir en la inconsciencia. No nos damos cuenta de que ya estamos generándole un daño, demasiado cortisol, que eso es lo que genera el estrés, nos empieza a generar ya otros problemas. Claro, totalmente. Y eso lo podemos controlar, lo podemos regular, si fuéramos conscientes con ejercicios tan sencillos como el mindfulness, por ejemplo. Es correcto. Muy bien, pues bastante interesante el tema de hoy. Queremos recapitular, que hay 5 aspectos que tienen que ver con si se van a ver impactados más bien a la hora de conectarlos con la neurociencia organizacional, y es la toma de decisiones, como ya lo hemos dicho, las habilidades de liderazgo, la gestión del estrés y el bienestar, la comunicación y las relaciones interpersonales, y finalmente la optimización del rendimiento en general del individuo, ¿no? Para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues hemos platicado ya en la primera media hora de la importancia de conocer cómo funciona nuestro cerebro, no ser especialistas, obviamente no se trata de eso, pero al menos de tener la idea básica, la noción básica. Yo siempre comento, Gus, que esto es como cuando compras un aparato tecnológico, alguna computadora, alguna televisión, etcétera, para poderle sacar el máximo provecho, pues necesitas conocer cómo funciona el dispositivo, ¿no? Y para eso están los instructivos, las recomendaciones del fabricante, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que como buenos mexicanos, compramos cualquier aparato, dispositivo tecnológico, y lo último que sacamos del empaque es el instructivo, ¿no? Y creemos que pues ya no la sabemos de todas y lo conectamos y lo empezamos a utilizar sin muchas veces exprimir realmente el máximo potencial del equipo. Entonces, eso es exactamente lo que pasa con nuestro cerebro. Al no conocerlo, nos limitamos a lo mínimo que el cerebro puede hacer, que son las funciones pues básicas, y dejamos de lado todo el potencial que podemos desarrollar a partir de entender cómo es que funciona. Entonces, bueno, pues hemos estado platicando de esto en la primera parte. Y pues a continuación, Gus, me gustaría comentar sobre sesgos cognitivos. Esto es un tema muy, muy interesante porque finalmente en la toma de decisiones, que es algo que ya dijimos que sucede todo el tiempo, y bueno, en el tema de la empresa, de lo laboral, es algo que además pues es indispensable que suceda, y más en un rol de liderazgo, pues todo el tiempo estamos expuestos a hacer decisiones de todo tipo, de toda índole, y entonces es importante que platiquemos de esto, porque justamente en el tenor de optimizar este proceso de la toma de decisiones, tenemos que tomar en cuenta que nuestro cerebro, a manera de facilitar el uso de los recursos, que de entrada pues esto es como la memoria RAM de la computadora. Ajá. Entonces tenemos nosotros también un tipo de memoria RAM en nuestro cerebro, que es justamente la que activa la parte consciente, y tiene un límite. O sea, tiene hasta cierto punto una capacidad de trabajar de manera fluida. Cuando saturamos esta parte de la memoria RAM, lo que empieza a suceder pues es que empieza a ser más difícil, empezamos a tener más conflicto para hacer estos procesos cognitivos de una manera fluida y eficaz, y entonces el cerebro se autoprotege en este sentido. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de redes neuronales, en donde las redes neuronales lo que propician a través de un proceso de asociación que se tuvo que haber trabajado previo, genera sesgos, sesgos cognitivos. ¿Qué significa esto? Significa los atajos que el cerebro toma para evitar hacer todo el proceso de razonamiento y de análisis, que eso consume recursos, energía, capacidad, RAM, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace el cerebro es que se va por el camino corto y asume, basado en la experiencia y en la asociación de hechos pasados, asume ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refieren los sesgos cognitivos, y vamos a mencionar algunos, los más significativos o los que mayormente ocurren, que por ejemplo, uno de ellos es el sesgo de la confirmación. Esto es la tendencia que tenemos, luego que obtenemos ciertos datos, y entonces con los pocos datos que se tienen, asumimos cosas, buscamos que encajen esos datos
en nuestro sistema de creencias. Ujú. Aquello que ya está en nuestras redes neuronales por las experiencias pasadas, buscamos hacer que encajen de alguna manera. Aunque no necesariamente vayan ahí, buscamos de manera, ahora sí que automática, hacer que encajen por la experiencia o la vivencia que ya hemos tenido, y que a eso pues es donde se hace presente el sesgo. Perdón, ¿y esos sesgos se activan con la inconsciencia? Sí, es correcto. No lo analizamos, no somos conscientes de ello, de que está sucediendo así. Ok. Lo que luego justificamos, porque además pues, nuestro cerebro busca eso. Esto sucede a través de un proceso que se llama homeostasis, en donde el cerebro busca no estar en conflicto, ¿no? con el autoconcepto de lo que creemos, con la condición que estamos evaluando. Y entonces lo que sucede es que nos vendemos la idea. Y entonces, por ejemplo, obtenemos algo de información y a la hora de tener que tomar la decisión decimos, esto es lo que me pasó la otra vez, entonces ya sé cómo hacerlo. Y asumimos cosas, sí, esto va aquí, esto va acá, entonces va por aquí, entonces, y le damos un cauce a la decisión, muchas veces pues basado solamente en la idea o en la creencia. Ese es el sesgo de confirmación, porque buscamos que encaje en nuestra estructura previa de redes neuronales ya elaboradas, y aun cuando pudiera haber condiciones, Gus, que nos digan, no es por ahí, créeme, nuestro cerebro se encarga de meterlo ahí. Sí. Imagínate qué porcentaje consideras de las decisiones que se están tomando ahorita en la industria de la región influenciadas por los sesgos. Órale, no, pues yo te diría que un alto porcentaje, Gus. Yo creo que fácil, entre el 70 y el 80%, si no es que poco más. Digo, y me atrevo a plantearlo así, pues un tanto por la experiencia que tengo de trabajar con diferentes empresas en diferente industria. Mucho es de lo que nos topamos. Gente que incluso, y lamentablemente lo tengo que decir, ¿verdad? Líderes que lo promueven, ¿verdad? Líderes que te dicen, no, usted no piense, usted hágalo como siempre lo ha hecho. Hijo, eso está complicado porque estás limitando la capacidad. Claro, también me ha tocado gerentes que me dicen, Luis, lo que pasa es que si le doy chance a que piense demasiado, también hay más riesgo de error, hay un margen mayor de error. Y ciertamente puede suceder, Gus. Aquí es donde haría yo el énfasis en lo que mencionaba hace rato de la necesidad de un estándar. Uh-huh. Ese estándar, pues la idea es que reduzca ese margen de error y que la capacidad de pensar más bien la encaucemos hacia la parte creativa para lograr una mejora continua y no una condición de error por cuestión de no tener un estándar, porque está comprobadísimo, y esto lo vengo viviendo hace más de 20 años que estoy metido en la industria. Muchas de las veces cuando la gente operativa comete errores es porque no tiene el conocimiento adecuado. Sí. Ahora, hemos comentado en otros programas también el tema de que todo adentro de la empresa es para ayer. Todo te lo piden para ayer. Entonces, además, eso también influye mucho en este tipo de sesgos, en que, pues, dale así, porque si no, no salimos con los tiempos. Entonces, hay una frase también que dice que, pues, más vale, no me acuerdo si mucho, pero es más efectivo antes que perfecto, algo así. Okay. Entonces, también eso, pues, pudiera ser positivo porque estás avanzando, a lo mejor no a la perfección, y estás siendo productivo al final del día, pero pues corres el riesgo de que esos sesgos se filtre por ahí cierta margen de error, ¿no? Completamente, porque además esa dinámica, Gus, del acelere y de todo es para ayer y de urge, esa dinámica es la que casi siempre nos mete en la inconsciencia, uh-huh, en el vivir ya en automático y en el hacer las cosas de pronto porque es lo que me acuerdo, ¿no? De cómo hacerlo. Y volvemos al sesgo de confirmación. Como sé que urge y sé que si no cumplo el entregable me voy a meter en problemas, muchos estímulos de los que recibimos y que en muchas ocasiones no son completos o no son los más adecuados, hago que encajen en mi estructura. Y entonces pienso que es lo correcto y por aquí le doy, tomo la decisión y resulta que pues nada, me quedé a medias o tuve una situación ahí de afectación. ¿Y qué propuesta pudiera haber entonces para no dejar de ser productivos, pero al mismo tiempo ir resolviendo este tipo de cuestiones, de estos sesgos, ¿verdad? Sí, yo siempre he dicho, Gus, que no se trata de la urgencia, porque en realidad el sentido de urgencia no está peleado con la productividad. Uh-huh. Sin embargo, la urgencia, que es diferente al sentido de urgencia,
vivir en la urgencia todo el tiempo, al final del día nos impacta en la productividad. Nos volvemos más ineficientes, es la realidad. Está comprobadísimo. Diversos estudios que se han hecho por diversas organizaciones que se dedican a esto han demostrado que al final del día la falta de planeación, la falta del contexto adecuado para que los empleados o los colaboradores puedan desarrollar tareas de una manera eficaz nos lleva a un impacto en el desempeño y en la productividad de las empresas. Ahora, esa es responsabilidad de los líderes. Esa es responsabilidad de quienes somos mayormente conscientes, porque el líder tiene la responsabilidad de ver el todo, ¿verdad? Es una de las cualidades del líder, el pensamiento estratégico y la capacidad de visión, en donde una vez que estás claro y entiendes el todo, pues eres también capaz de gestionar en la parte ya específica, en donde tú identificas que pues tienes el área de oportunidad. Y en el caso de los colaboradores, pues justamente es esta parte de identificar dónde puedo optimizar a través de un desarrollo, de un proceso de desarrollo, qué puedo hacer para que mis colaboradores desarrollen más habilidades, y sobre todo hoy en día que son las habilidades blandas, las que más están haciendo falta, ¿verdad? Que se desarrollen en las empresas, y justamente la toma de decisiones, por ejemplo, es una de ellas. Sí. Entonces, sí hay manera de trabajarlos. El primer paso siempre es ser capaz de tomar conciencia. Ya hablábamos del mindfulness, que es una herramienta muy, muy útil en este sentido. Y a partir de tomar esa conciencia, pues ahora sí desarrollar algunas estrategias que en breve mencionaremos algunas que se puedan llevar a cabo justamente con la intención de favorecer a estos procesos cognitivos ya más razonados que también faciliten la toma de decisiones más efectiva. Claro, y ahorita conectando con lo que estás diciendo, hay 5 factores, Luis, la gente que nos escucha, que les pueden ayudar a los líderes a la hora de conectar con temas de neurociencia. El primero es pues desarrollar la empatía, ¿no? Sí. Con su equipo de trabajo. El segundo es algo bastante interesante, fomentar un ambiente de seguridad psicológica. La importancia que tiene esto de que tus colaboradores se sientan seguros física y psicológicamente en su entorno de trabajo, pues para detonar mayormente su productividad. La tercera es proporcionar retroalimentación efectiva. La cuarta, promover la diversidad y la inclusión. Y finalmente, fomentar el aprendizaje continuo. Digo, son temas que hemos tocado en otros programas. Sabemos que son temas que se manejan en los cursos o en las consultorías, capacitaciones de liderazgo, pero cuando lo llevamos de manera consciente, es responsabilidad del líder tenerlos presente para poder tener un equipo de alto rendimiento efectivo, ¿no? Totalmente, Gus. Mencionabas ahorita este concepto de la zona segura, lo conozco yo de esta manera. Híjole, este es uno de los más comunes, y otra vez, muchas veces los líderes lo propiciamos de manera inconsciente, en donde, por ejemplo, una de las cosas que yo observo más, Gus, en las empresas es la alta disposición al prejuicio. Cuando la gente sabe que, híjole, voy a llegar a rendir cuentas y antes que nada me van a juzgar, es decir, van a buscar encontrar a un culpable, ahí ya vamos en... Te bloqueas sí, totalmente. Completamente. Ahí ya vamos con el cortisol a todo lo que da, estresados, nerviosos, tensos, y eso inhibe otras funciones del cerebro y al final del día somos ineficientes. Y eso es a partir de que el líder, a través de ciertos pensamientos con sesgo, asume cosas y entiende que todos deben de pensar como él, o asume que todos tienen el conocimiento que tiene él, y entonces muchas veces la falta de comunicación efectiva genera que se lleven a cabo actividades fuera de la expectativa, y esto genera pues situaciones de conflicto, de regaños, de llamadas de atención fuertes, y peor cuando en las empresas pues lamentablemente todavía hay muchas en donde se maneja esta parte de buscar culpables. Esto genera un estrés y una tensión tremenda, Gus. Entonces, cero zona segura, ¿verdad? La idea de la zona segura es donde el empleado, el colaborador, se sienta con la confianza de que nadie lo va a juzgar. Claro, se trabaja también para que no pierda el sentido de responsabilidad. Claro. Pero al menos la parte de que no se van a buscar culpables, sino más bien se van a buscar formas de solución en donde lo que se ataca es al proceso o al problema en sí como parte del proceso, no a la persona.
Entonces esto es algo que sucede muy común, pues, definitivamente. Así es, pues muy bien, antes de continuar mencionarles que estamos transmitiendo en vivo a través de redes sociales, a través de nuestra página de internet. Les mandamos saludos a Amílcar López y a Poncho López que nos están sintonizando a través de este medio, y la gente que lo quiera hacer para enviarnos algún saludo, alguna pregunta o duda, pues ahí está la invitación para que comente aquí con nosotros. Así es. Bueno, pues continuando con el tema de los sesgos, Gus, hablábamos del sesgo de confirmación, luego tenemos otro que también es muy común, que es el sesgo de anclaje. Okay. Esto es cuando tenemos alguna experiencia previa y sobre todo en el corto plazo, que luego la traemos muy presente y cualquier cosa que suceda, luego la asociamos a esta experiencia, ¿no? Y a partir de ello tomamos la decisión. Sobre todo esto sucede mucho cuando la experiencia obviamente pues no es tan favorable, no es tan positiva, y más cuando tiene que ver con una consecuencia que pueda ser asociada pues a la actividad que estemos llevando a cabo y en la cual haya que tomar decisión. Entonces es muy fácil que suceda este sesgo, el sesgo de anclaje, quedarnos en la primera idea proveniente de alguna experiencia pasada. Otro de los sesgos, Gus, que también es algo común, es el sesgo de disponibilidad. Este sesgo refiere a la situación o a la condición de sobreestimar el hecho de que algunos eventos del pasado puedan volver a presentarse, y entonces, como es lo que traigo fresco en la mente como evento, entonces es lo primero que se me viene a la mente para tomar como referencia. Okay. Y más que el analizar y evaluar en un momento dado si es factible o no que se dé, que haya una probabilidad basado en hechos, en fundamentos, nos vamos con simple la creencia de que porque pasó recientemente, pues pueda volver a pasar. Y esto nos lleva a tomar decisiones muchas veces pues de manera incorrecta. Okay. Otro de los sesgos es el sesgo que tiene que ver con el efecto del falso consenso. Esto es cuando tendemos a generalizar y pensamos que todos piensan como nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces hablamos de es que todos, es que tú nunca, es que tú siempre, generalizamos, y con ello damos pauta a nuestro cerebro a pensar que todos piensan como nosotros. Uh-huh. o todos están en la misma sintonía que nosotros, por eso se llama falso consenso. Y entonces, cuando pensamos que no, pues esta decisión, y no, pues yo creo que sí les va a parecer bien a todos, y órale, para adelante, uh-huh. Y resulta que pues a muchos tal vez no les favorecía o no sí, era de su agrado. Y ese sesgo tiene dos caras de alguna forma, ¿no? Porque el primero, el ejemplo que acabas de decir, piensas que todos están pensando lo mismo y haces decisiones que a lo mejor no son las correctas, sí, y perjudicas. Sí. La contraparte, en donde piensas también que la gente ya lo sabe y dejas de comunicarlo. También, entonces ahí sí, dejaste sin información valiosa a la gente, ¿verdad? Sí, es correcto. Los dos suceden, créeme que los dos suceden, y definitivamente ambos pues tienen un efecto nada favorable. Entonces en el tema de toma de decisión definitivamente pues no conviene quedarse con la idea de que al cabo pues todos pensamos igual, o ellos también opinan igual que yo y cosas así. Y el último es el sesgo de retrospectiva. Esto es cuando nos creemos adivinos, ¿no? Y pensamos que porque ya le sucedió a alguien o ya me pasó a mí en el tiempo atrás, pues es algo que podemos predecir y decir, no, va a pasar esto. Uh-huh. Entonces, como va a pasar esto, no, mejor le doy por acá, ¿no? Y tomamos decisiones a veces basadas en esos sentimientos, y que pues ya lo he venido mencionando, mucho de esto es a partir de las experiencias vividas. Uh-huh. Las experiencias pues son necesarias, ¿verdad? Porque es a partir de estas que generamos esas redes neuronales. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de esas experiencias. Más bien es saberlas aplicar, ¿no? Claro, porque la idea no es no cometer errores. Uh-huh. La idea es cometer errores porque es parte de la experiencia, aprender y no volver a caer en ningún punto, porque digo, lo que yo menciono mucho en las plantas y cuando trabajo en temas de solución de problemas o cuestiones que tienen que ver justamente con este enfoque de solucionar, el punto no es no cometer errores, el punto es sí cometerlos para poder aprender, obviamente mesurados, pero una vez que ya aprendí, no me vuelve a pasar. Uh-huh. El tema es que cuando en la planta
Pasa 1, pasa 2, 3, 4, 10, 20 y siguen pasando. Y espérame, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Claro. Entonces ahí pues hay área de oportunidad. Entonces, definitivamente, el vivir la experiencia es necesario y también es válido. Justamente he estado platicando algo de esto con un buen amigo, el ingeniero Batis. Saludos a Juan Batis si me está escuchando. Hemos estado platicando algo de esto, de que si bien es importante vivir experiencias, dice un filósofo, que de momento no recuerdo su nombre, pero recuerdo su frase, que si el ser humano tuviera que aprender a partir de que vivamos todo en experiencia propia, la vida no nos alcanzaría para obtener el conocimiento suficiente para ser felices, ¿no? Entonces, no todo puede ser al 100% en experiencia. También es válido tomar experiencias ajenas, aprender en cabeza ajena, que es muy válido, aprender de libros, a los que nos gusta leer, pues eso también es muy conveniente. Y claro, siempre buscando la manera de llevar a la práctica eso que aprendemos de manera teórica, ¿sí? Entonces, pues bueno, la idea es que a través de adquirir estas buenas prácticas podamos ir mitigando estos sesgos y de esta manera favorecer a una toma de decisiones más efectiva, mayormente consciente, racional. Es otro punto que creo que no lo mencioné y conviene destacarlo, Gus. En el proceso de la toma de decisiones siempre habrá la necesidad de interacción de dos cerebros, de los 3 que tenemos, que ese será otro tema de otro programa. De los tres cerebros que tenemos, 2 de ellos, el cerebro límbico y el cerebro ejecutivo, que es el neocórtex, siempre van a estar interactuando. Lo único es que el cerebro límbico, que es el de las emociones, es más rápido, justamente por las redes neuronales, ¿verdad? Claro. Ya existentes, y de ahí se generan los sesgos. Entonces, siempre es importante que no se quede solo la decisión por el lado de las emociones, el lado límbico, sino que le demos oportunidad a la intervención de la razón, y esto implica un ejercicio de conciencia significativo. Entonces, es importante que los líderes, en este caso, pues puedan promover con sus equipos de trabajo, con sus colaboradores, las estrategias necesarias para que en el ejercicio de la toma de decisiones se pueda dar paso a un ejercicio en donde la conciencia sea la que tome mayormente la pauta, ¿no? Darse el tiempo, ¿no? Vale la pena. Hace algunas semanas tuvimos una experiencia en una empresa en donde hablábamos de esto justamente y se aplicaron algunos ejercicios de introspección y a la hora de tener retro de la gente valoraban mucho esa parte porque decían, oye, es que hace mucho que no pensaba en esto que nos plantearon en el ejercicio y me llevó a mi infancia, me llevó a años atrás y ahí encontraron respuestas a cosas que les sirven al día de hoy. Sí. Entonces, ahí la relevancia y la insistencia en este tipo de ejercicios en donde hagas conciencia y te dediques un tiempo para limpiar ahí la casa mental, ¿no? Como dicen, para reactivarte. Totalmente, Gus. Esto es algo que conviene que lo promovamos desde casa, con los hijos, con la pareja. Es muy necesario y pues obviamente en el trabajo, ¿no? Bueno, pues ya para perfilarnos al cierre, se nos acabó rápido el tiempo del programa de hoy. Pues vamos a comentar algunas estrategias que conviene que se puedan trabajar con toda intención desde el ejercicio de liderazgo, de favorecer a los colaboradores para vivir en un entorno con base en esto que acabamos de platicar de la importancia de la neurociencia en el desarrollo organizacional. Y pues mencionamos por algunas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con los espacios de trabajo, Gus. Uh-huh. Que los espacios sean diseñados, no solamente porque es lo que está disponible, sino porque realmente se diseñen espacios que favorezcan a que se pueda tener donde no haya contaminación ni visual, ni auditiva, ni de medio ambiente, ¿no? Donde haya buen nivel de luz natural, donde haya espacios verdes, donde haya zonas de descanso y pues además que haya la flexibilidad a través de políticas de flexibilidad laboral para que pues se puedan aprovechar estos espacios, incluyendo en este tema de políticas de flexibilidad laboral, que eso tiene que ver con cultura organizacional, pues por ejemplo algo de lo que hoy en día se aplica y a partir de la pandemia creo que fue ya más fácil lo que es el home office, por ejemplo, el poder hacer uso de la tecnología como son
las videollamadas y el internet y etcétera, donde se pueda trabajar de manera remota. Uh-huh. Estas políticas de flexibilidad laboral, en donde además también se busca darle la oportunidad al empleado de aprovechar mejor el tiempo, y no necesariamente que signifique que el tiempo se tiene que gastar ahí en la planta, ahí en la operación, en la exigencia del momento, sino pues que se haga una estrategia, ¿no?, donde se pueda utilizar de manera más efectiva. De la mano con el tema de cultura organizacional está pues el fomentar estas prácticas como el mindfulness o la meditación, Gus, que ojalá pues cada vez más haya empresas con la apertura de llevar a la práctica este tipo de técnicas. Además está la parte de comunicación y colaboración. Los seres humanos somos relacionales, somos seres sociales. Totalmente. Necesitamos comunicarnos, necesitamos estar en esa interacción dinámica para efectos de estar fluyendo. Entonces, el tener espacios en donde la comunicación sea efectiva, donde podamos mitigar el ruido. Luego hay plantas en donde, por ejemplo, a nivel de piso, hay mucho ruido e incluso hasta usan tapones auditivos, ¿no? Entonces, tener espacios en donde los empleados puedan estar en el diálogo, en una reunión revisando temas, pero pueda haber una comunicación limpia, sin contaminación. Pues estos espacios son espacios de colaboración en donde lo que se busca es la armonía, y aquí hablamos de zona segura, lo que decíamos hace rato, ¿no? Espacios en donde si los líderes interactúan con su gente, no sean espacios en donde se busquen culpables ni se busque castigar a alguien. Pues así cerramos la emisión del día de hoy. Agradecemos el favor de su atención y, si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.